y es un modelo de medición que también puede servir para Puerto Rico. Este es Lord Richard Layard, el experto en Inglaterra sobre la felicidad y la persona en la que el primer ministro David Cameron encargó para crear el índice de calidad de vida de Inglaterra. Aunque es un reconocido economista, donde predomina una filosofía que el objetivo de la vida y de las naciones es ser tan rico como es posible, Layard piensa que uno debe disfrutar la vida lo mejor posible y su opuesto, sufrir la menor desdicha posible, la menor desdicha o miseria posible. Es autor del libro Happiness, Lessons from a New Science, del 2005, que explora la paradoja de las sociedades, que las sociedades se hacen más ricas a menudo no llegan a ser las más felices. Fue una de las fuentes de información para el expresidente por 20 años de la Universidad de Harvard, Derek Buck, a quien el rector me recomendó que leyera como fuente de información, para su libro La política de la felicidad. ¿Qué pueden aprender los gobiernos sobre las investigaciones relacionadas al bienestar? Lord Layard ha recibido críticas en su propio país por filósofos como Julian Baggini, que creen que el intento de medir la felicidad es un intento de lograr totalitarismo o un sistema de gobierno centralizado y dictatorial que exige sumisión completa al Estado. Baggini ha dicho que medir la calidad de vida no es tan complicado como las ciencias espaciales, pues sencillamente no es una ciencia. Layard, por su parte, dice que si algo es importante en la vida, deberías medirlo. Para Layard, que fue vital en crear el índice de calidad de vida de Inglaterra, hay 5 elementos fundamentales de la vida que contribuyen a la felicidad. Número 1, las relaciones familiares. Número 2, la situación financiera de una persona. Número 3, la calidad de vida laboral. 4, el ambiente de su comunidad y las amistades. Y 5, es la salud. Layard y Buck ambos señalan que hay estudios longitudinales que trazan la felicidad de una muestra de personas en naciones prósperas durante largos periodos de tiempo, donde se muestra que la satisfacción de la mayoría de la gente con la vida tiende a cambiar muy poco con cambios en sus ingresos. A medida que los ingresos aumentan, la gente se acostumbra a su nivel más alto de vida y sienten que necesitan aún más dinero luego para llevar una buena vida. También la satisfacción con la situación financiera de uno depende en gran parte de cómo los ingresos personales se comparan con los ingresos de los demás. Eso aplica a Puerto Rico, donde más de la mitad de la gente dice tener ingresos menores de $15,000 a $20,000, ingresos menores de $15,000 anuales o $1,250 mensuales, y poco más de una tercera parte de la población de 18 años o más dice que trabaja. En un estudio que realizamos en el instituto este verano a nivel isla sobre temas relacionados a compras en Puerto Rico, vemos como el 63% de los encuestados confirmaron que su ingreso anual es igual o menor a $15,000. Cuando calculamos que el promedio es de 3.1 personas por vivienda en Puerto Rico, vemos que ese % de la población vive bajo el nivel de pobreza federal. La compañía a la que le hicimos el estudio reconoce el mercado desde 1960, teniendo sobre 125 establecimientos a nivel isla, y sabe de primera mano, mejor que muchos de nosotros, el estado económico de nuestra gente. Mientras tanto, siguen saliendo encuestas de calidad de vida a nivel mundial, como es la Gallup Healthways Global Well-Being Index, que encuestó a 133,000 personas a nivel del mundo en el 2013, tomando en cuenta 5 factores: tener un sentido de propósito en la vida, la salud física, seguridad financiera, buenas relaciones sociales y la satisfacción en su comunidad. Las categorías son interdependientes y el bienestar se basa en la suma de esos elementos. Está el listado de los países. Lamentablemente Bután está penúltima, es 144, justo antes de Afganistán y los países que tienen conflictos bélicos. Panamá se ubica como el país más feliz del mundo. Estados Unidos se sitió número 14, mientras que las zonas de conflicto como Siria y Afganistán fueron los menos felices de los 145 países encuestados. Miren quién es el número 3.
Borinquen. Este es Michael Minkoff, antropólogo y lingüista búlgaro conocido por sus amigos como Misho. Es reconocido mundialmente como un perito mundial en estudios interculturales y comportamiento organizacional internacional. Es el principal discípulo de Geert Hofstede y se considera como un empírico. Proviene del latín empiricus, que se rige por la experiencia y los datos. Minkoff no se basa mucho en la teoría práctica y pertenece a una escuela que hace hincapié en la cuantificación en aras de lograr objetividad científica y siempre prefiere enfocarse en los elementos medibles, particularmente de la cultura. Junto con Rafael, tuve la oportunidad de conocer a Misho este verano, todo por medio de mi maestro en esta investigación, el doctor Juan Carlos Sosa, que conoce a Minkoff desde hace varios años, pues fue también su discípulo. Y le dejó con la tarea de contestarle una pregunta. ¿Por qué diablos los puertorriqueños son tan felices? Hago énfasis en el anticristo y Misho habla español. Palabra que luego habla el anticristo, palabra que luego volveremos, a la que luego volveremos, pues tiene un rol protagónico en entender nuestra cultura. Para poder contestarle la pregunta a Minkoff, entender la cultura puertorriqueña y medir la fuente de felicidad, tuvimos que aprender a hacer estudios de cultura. La palabra cultura proviene del latín. En sus orígenes significaba cultivo de la tierra, crianza o labrar, haciendo alusión a la agricultura. También significa un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. La formación y refinamiento de la mente, civilización. Hofstede lo definió como formas colectivas de actuar, pensar y sentir. Programación colectiva de la mente fue su definición, que distingue los miembros de un grupo de categoría, incluyendo una nación, una región, una ocupación y a una organización. El detalle con la cultura, además de que tiene muchos significados para mucha gente y áreas de investigación, es que no es algo que se puede tocar, es un concepto, es un constructo, producto de la imaginación a la cual le hemos definido su existencia. Pasa lo mismo con la felicidad y con la inteligencia, ¿verdad? Hofstede define en sus libros la cultura como programación de la mente, software of the mind, usando la analogía de la forma en que las computadoras están programadas. La antropología social o cultural es la ciencia de las sociedades humanas, en particular lo tradicional y lo primitivo. En la antropología social, la cultura es un lema para todos esos patrones de pensar, sentir y actuar. Cada persona lleva dentro de sí patrones de pensamiento, sentimientos y el potencial de acción que aprendieron durante toda su vida. Gran parte de esos patrones fueron adquiridos en la etapa de la infancia, pues en ese momento es que una persona es más susceptible a aprender y a asimilar. Tan pronto como ciertos patrones de pensamiento, sentimiento y actuación se han establecido dentro de la mente de una persona, él o ella debe desaprender estos patrones antes de poder aprender algo diferente. Y el desaprendizaje es más difícil que aprender por primera vez. Las fuentes de la programación mental se encuentran dentro de los entornos sociales en los que se crió esa persona y se recogieron experiencias de vida. La programación se inicia dentro de la familia, continúa en su barrio, sigue en la escuela, con los amigos, en su lugar de trabajo y en la comunidad donde vive. La cultura siempre es un fenómeno colectivo, ya que en parte siempre es compartido con las personas que viven o vivieron en el mismo entorno social que fue donde se aprendió y consiste en reglas no escritas de una sociedad. La personalidad de un individuo, por contrario, es única y su programación mental es compartida con otro ser humano. Se basa en rasgos que en parte son heredados genéticamente y en parte es aprendido. Los rasgos culturales a menudo se han atribuido a aspectos hereditarios, porque los filósofos y otros estudiosos antes que Hofstede no sabían cómo explicar de otro modo la notable estabilidad de las diferencias entre culturas de grupos humanos. Subestimaban el impacto del aprendizaje de las generaciones anteriores y de la enseñanza de esa generación a una próxima generación. La cultura se aprende,
no es innata, pues se deriva de su entorno social más que por herencia genética. Resumiendo, la programación colectiva de la mente es la que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otros. Ahí viene la pregunta. La pregunta que queda pendiente es cómo podemos medir un constructo o un concepto con tantas perspectivas o definiciones como es la cultura. Después de todo, y citamos a Minkoff, la falta de poder cuantificar algo compromete la naturaleza científica de cualquier investigación humana. Para poder medir la cultura y tratar de definir por primera vez las dimensiones culturales de Puerto Rico, recurrimos a Hofstede y a Minkoff para replicar su trabajo. Así como los individuos estudian en términos de su personalidad, la cultura como un constructo científico se mide en términos con otros constructos no tangibles como son los valores, las normas, creencias y comportamientos, desde un nivel de análisis de grupo, sea por tribus, grupos étnicos, naciones. Los valores son las tendencias generales para preferir ciertos estados de cosas sobre los demás. Son sentimientos con una flecha que indican a favor o en contra. Los valores se aplican en pares opuestos, como por ejemplo, el mal contra el bien, sucio contra limpio, peligroso frente a salvo, prohibido frente a permitido. ¿Cómo se estudian los valores? Preguntándole a los encuestados sobre lo que es importante para ellos en sus propias vidas, lo que la gente describe como personalmente importante, es decir, la religión, el trabajo, el ocio, la fama, etc. Las normas, por otro lado, son los estándares aceptados de conducta que existen dentro de un grupo o categoría de personas. En el lenguaje popular, las normas y valores se refieren a lo mismo. Los valores son importantes para una persona, mientras que las normas son los valores que la gente fija o esperan de los demás. ¿Cómo se estudian las normas? Preguntándole a los encuestados sobre lo que las personas deben o no deben de hacer, como por ejemplo decir, los niños deben de amar a sus padres o no se debe de beber alcohol durante la Semana Santa. Es algo que ellos esperan otras personas, pero no necesariamente se aplican, ¿verdad? Las creencias se estudian preguntándole a los encuestados si están de acuerdo con diversas declaraciones que la gente considera verdadero o falso. Las actitudes se estudian preguntándole a los encuestados qué o quiénes qué le gusta o le disgusta por medio de declaraciones evaluativas, ya sean favorables o desfavorables, buenos o malos. Es importante recalcar que la cultura se mide siempre a nivel de grupo y que no se pueden aplicar definiciones a un individuo, pues estaríamos creando estereotipos, o peor aún, prejuicios. No podemos decir que todos los puertorriqueños son así, que todos los dominicanos son así, que todos los norteamericanos son de otra manera. Los estereotipos son otra línea de estudio y no la vamos a discutir hoy. Habiendo identificado los elementos que ayudan a medir una cultura, es importante aclarar las siguientes reglas de Hofstede. Número 1, es que la cultura es relativa, pues siempre se mide por comparación, ya que se marcan más las diferencias que las similitudes. En el caso del estudio que hicimos sobre Puerto Rico, tuvimos que medirnos contra otro país que ya tuviese dimensiones culturales, medidas por Hofstede. Y en nuestro estudio, ese país fue la hermana República Dominicana, donde encuestamos telefónicamente a unas 400 personas a lo largo de sus 31 provincias, versus las 600 personas que encuestamos en nuestros 8 distritos senatoriales en Puerto Rico. Estudios de diferentes culturas deben incluir preferiblemente al menos 10 países. Hay un estudio que se dirige desde el 1981 en la Universidad de Michigan, donde se encuestan y miden los valores y creencias en más de 100 países por todo el mundo. Y es de ahí donde se hacen la mayoría de los estudios comparativos de cultura. El estudio se conoce como el World Value Survey. El detalle es que Puerto Rico no tiene resultados en el World Value Survey desde el 2001. Tampoco tiene dimensiones culturales de Hofstede, que se basan en un cuestionario de 30 preguntas, conocido como el VSM o el módulo para encuestar valores, y sus respectivas fórmulas para calcular los índices y resultados, por lo que no se pueden hacer estudios comparativos de nuestra cultura
con ningún otro país hasta ahora. Al igual que vimos en la definición de los valores que se aplican en pares, el índice se trata de una escala de opuestos, donde puntuaciones bajas entre 0 y 50 representan algo y puntuaciones altas entre 51 y 100 representan lo opuesto. Las agrupaciones estadísticas o clusters del estudio inicial de Hofstede surgieron cuando el nivel de análisis se hizo a nivel de país, no por género, subgrupo o individuo. Se trata de comparar las culturas de sociedades enteras, no para comparar individuos dentro de sociedades. Un individuo puede ser a la misma vez masculino y femenino, pero en una cultura del país es predominantemente uno o predominantemente del otro. Si en un país más personas tienen valores masculinos, menos personas tienen valores femeninos. Por último, son 6 las dimensiones culturales de las naciones. El trabajo original de Hofstede eran 4, pero con el análisis de Minkoff sobre el World Value Survey se añadieron 2 más. Veamos. Un segundito que estoy hablando mucho. Las primeras 4 dimensiones culturales de Hofstede fueron distancia de poder, manejo de incertidumbre, individualismo o colectivismo, masculinidad y feminidad. Luego, en el 2010, se añadieron 2 más, orientación a corto o largo plazo, también conocido como pragmático y normativo, y la última es indulgencia frente a restricción. Distancia de poder. La distancia de poder es el grado en que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones, como la familia, aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigual. Esto representa desigualdad, pero definida y aceptada desde abajo, no desde arriba. El nivel de desigualdad de una sociedad es aprobada tanto por los seguidores como por los líderes. En las culturas con poca distancia de poder, y son las que están a mano izquierda, por ejemplo, y lo vamos a hacer desde 4 perspectivas diferentes. Vemos cómo, a nivel de relaciones de familia, los padres tratan a los hijos como iguales. A nivel de relaciones educativas, los estudiantes tratan a los profesores como iguales. A nivel de relaciones del gobierno, la descentralización es preferible. A nivel del ambiente de trabajo, los empleados esperan a ser consultados. Por el contrario, en las culturas con mucha distancia de poder, vemos cómo la norma es que, número 1, los padres inculquen a los niños a la obediencia. El estudiante debe dar a los maestros un respeto, incluso fuera del salón de clases. La centralización a nivel de gobierno es preferible. Y los empleados esperan que se les diga qué tienen que hacer. La pregunta es, ¿dónde ubicó Puerto Rico en este renglón? Es un 65 de 100, lo que convierte a Puerto Rico en una cultura que respeta y reconoce una distancia de poder, al igual que pasa en el ejemplo aquí es Bulgaria. Luego veremos los detalles. En la segunda dimensión, individualismo y colectivismo, vemos donde el individualismo se puede definir como una preferencia por un marco social poco unido, en la que se espera que las personas se cuiden a sí mismos y a sus familiares directos. Lo opuesto, el colectivismo, representa una preferencia por un marco muy unido en la sociedad, en la que los individuos pueden esperar que sus familiares o miembros de un grupo en particular puedan cuidar de ellos a cambio de una lealtad incuestionable. La posición de una sociedad en esta dimensión se refleja en si sus miembros se expresan en términos de yo o nosotros. En las culturas colectivistas vemos cómo a nivel de relación de familia, los niños aprenden a pensar en términos de nosotros. A nivel de relaciones educativas, los estudiantes hablan con el apoyo del grupo, sin ser sancionados.
A nivel de relaciones de gobierno, el gobierno tiene un papel dominante en la economía. A nivel de ambiente de trabajo, los intereses colectivos prevalecen sobre los del individuo. Por el contrario, en culturas individualistas, vemos como la norma es que los niños aprenden a pensar en términos del yo. Se espera que los estudiantes hablen de forma individual sin la aprobación del grupo. El gobierno tiene un rol restringido y limitado en la economía. Los intereses individuales prevalecen sobre los colectivos. La pregunta es, ¿dónde ubicó Puerto Rico en este renglón? Es un 27 de 100, lo que lo convierte en una cultura colectivista, al igual lo que es México, y lejos de las culturas consideradas las más individualistas del mundo, Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. La tercera es masculinidad y feminidad.